Ok, bueno, aquí retomamos entonces. ¿Me escuchan? Vamos a ver si escuchan correctamente. Hagan así, con un dedito se escuchan. ¿Sí? Ok, maravilloso. Gracias a todos por la paciencia. Y esto significa de que no somos ni inteligencia artificial, ni somos la perfección de redes, ni de ChatGPT. Somos seres humanos que, donde, como quien dice, a veces uno va al Cirque du Soleil y al acróbata le pasa algo allá arriba. Es exactamente lo mismo, es parte de la vida. Así que lo importante es que estemos aquí. Gracias por la paciencia, muchísimas gracias por todas las personas que nos dieron diferentes consejos y lo importante aquí es que ya continuamos. Les voy a hacer un pequeño refrescamiento de lo que estábamos hablando al inicio, ¿ok? Para los que entraron tarde, para los que no escuchaban o escuchaban con algún tipo de interferencia, tengan el mensaje que les quería dar. La razón por la que yo hice este taller, este mastermind, seminario, llámenlo como ustedes deseen. A mí no me importa el nombre, a mí me importa lo que queda en ustedes y en lo que se van a llevar aquí el día de hoy. ¿Ok? Es que muchas veces educamos, y me incluyo, en redes o se da un curso o lo que sea, pero a veces hay una extra milla que nos queda faltando. Y es que la persona, por ejemplo, escucha un visado O y cuando habla del visado O, sencillamente dice, bueno, sí, pero ¿será que yo sí puedo porque yo entré por frontera? ¿O será que yo sí puedo porque yo tengo un asilo pendiente? ¿O será que yo sí puedo si yo estoy viviendo, no sé, en China? Entonces, yo lo que hice hoy, o nosotros, porque no soy yo sola, es todo mi equipo, definitivamente, lo que hicimos fue diseñar diferentes escenarios, más allá de todas las preguntas que tengo aquí recibidas por parte de las personas que hicieron la tarea y enviaron sus preguntas con tiempo, de poder entender un poco más. Primero, qué es lo que pasa dentro de una cita 360 en la firma, ¿ok? Porque en la cita 360, ahí es donde yo recopilo la gran cantidad de información, la mayor cantidad de información posible, reviso los factores y dependiendo de los factores de cada persona, sencillamente es donde se le puede aclarar un poco cuáles son los pasos, si tienen algo que hacer migratoriamente hablando, cuáles pueden ser las posibilidades, qué debe de hacer para frenar algún tipo de problema que esté enfrentando en el momento o de posible consecuencia que tenga alguna acción que está, o inacción que está tomando la persona en su momento. Entonces, básicamente, ya vamos a empezar. Y la razón, como les decía, por la que lo hice de esta manera, hice algo completamente diferente que antes no había hecho, fue esa. Además de que, como bien sabemos, los venezolanos tenemos en estos momentos una piedrita en el zapato que se llama TPS y la finalización del TPS para los del 2021 finaliza noviembre 7 del 2025 y los del 2023 ya terminó desde el mes de abril. Eso trae diferentes consecuencias de las que vamos a hablar definitivamente al día de hoy y ya con esto empezamos. Primero les voy a hablar un poco de lo que es la agenda, ¿ok? Vamos a hablar un poquito del marco legal. Me parece muy incómodo que yo asuma de que hay personas que conocen todos los visados y todas las posibilidades que hay sin darles un poco de contexto. ¿De qué se trata cada visado? ¿Quiénes pueden calificar? Y ese va a ser un poco la parte del marco legal y los tipos de visas profesionales. Luego de eso, vamos a tener la simulación de casos de entrevistas con 360, ¿ok? Donde cada persona va a plantear un escenario de los que ya tenemos aquí pregrabados, ¿ok? Un escenario donde ahí es donde ustedes necesitan verse reflejados. Y a partir del momento en que ustedes se vean reflejados, es que ustedes pueden tomar acción, ver realmente cuáles son sus posibilidades, cuál es el camino que ustedes podrían tener. Y al final, obviamente, de esta sesión del día de hoy, les voy a hablar de cuáles son las alternativas, cómo mi firma queda completamente a la orden, básicamente con un pequeño bono para las personas que se han conectado el día de hoy, incluso un bono adicional porque más allá de que se han conectado, me ayudaron a resolver el tema del audio. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con las primeros slides. Ok, primero quiero hablarles un poco de cómo piensa USCIS. Y eso no lo inventé ni está escrito en ninguna parte, eso se llama hablar desde la experiencia, ¿no? Cuando tú te equivocas muchas veces,
y tienes que revisar cómo sanas esa equivocación que tuviste o los errores que tuviste. Ahí es donde empezamos a tener esa sabiduría que se crea con los años de experiencia, con los casos manejados, con los errores cometidos. ¿Ok? USCIS evalúa evidencia en físico, en escrito, no las ganas. Si es por ganas, aquí todos probablemente los que están conectados tienen ganas de tener un estatus migratorio sólido en Estados Unidos, algunos ya incluso están con el pasaporte de Estados Unidos en la mano, otros con las visas para las que han aplicado aprobadas al día de hoy. Entonces no son las ganas, no son las intenciones, se supone que todos tenemos buenas intenciones, pero es lo que hay en la evidencia, lo que soporta un caso, es definitivamente lo que inmigración va a revisar. Y va a ponderar además y tomar en cuenta. Con eso les quiero decir que yo puedo tener el cliente con el mejor perfil profesional, pero si mi cliente no me aporta las evidencias del abogado, no hay nada que pueda hacer. Porque lastimosamente cuando un abogado presenta un caso y solamente habla el abogado y argumenta, pero eso no está soportado por evidencia. Las intenciones del abogado fueron buenas, las intenciones del cliente fueron buenas, pero para inmigración eso se llama bluffing. Eso se llama sencillamente decir un montón de cosas que no tienen sustento. Continuamos. Requiere pruebas documentadas. Pásame la anterior. Requiere pruebas documentadas y consistentes. ¿Okay? Tiene que haber congruencia en todo, consistencia en lo que estamos presentando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo pongo que yo terminé en el 2015 mis estudios de, no sé, en marketing, una maestría, y el título no dice 2015, sino dice 2017, allí de inmediato yo le bajé la credibilidad a mi caso, por más que el caso esté sumamente bien documentado, completamente sólido, ya con eso nada más, el oficial de inmigración empieza a dudar de todo el resto de las evidencias. Criterios claves son los méritos y contribución en Estados Unidos. Esa es una de las cosas que he visto sobre todo en este año 2025 con una nueva administración. He visto no solamente, bueno, el caso y ya, sino qué es lo que voy a hacer yo en Estados Unidos, sea cual sea el visado, sea una EB1, una EB2, una certificación laboral, un visa O, una visa de inversión E2, siempre hay que poner esa extra milla de documentación y de información para que el oficial de inmigración entienda qué vengo yo a hacer aquí, cómo yo voy a hacer de aporte al país. Definitivamente estamos en un año 2025 con una agenda presidencial que quiere contribución al país y además quiere que el país eleve sus niveles de profesionales, de personas entrenadas para que lo que se construye en América se consuma en América, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos actualmente en la administración. Continuamos. Ok, dentro de las categorías de visas, ok, y esto es algo muy básico, pero quiero que lo entiendan completamente porque es una terminología que es posible que utilice cuando esté revisando los diferentes escenarios. Tenemos la visa de no inmigrante y las visas de inmigrante. Dentro de las visas de no inmigrante son todo lo que se expira, ¿ok? Todo lo que es temporal. Por ejemplo, un visado de estudiante es una visa de no inmigrante con intención de no emigrar. Una visa de inversión, donde tenemos la categoría E2, es solamente para un listado de países. Para las personas que solamente tienen nacionalidad venezolana, les adelanto que Venezuela no está, desde hace muchos años, no es nuevo, dentro de los países que están en la lista del tratado con Estados Unidos, es decir, una persona venezolana solamente no puede aplicar. Pero, por ejemplo, Colombia, Argentina, Chile, España, Italia, personas con esas dobles nacionalidades, Portugal fue recientemente integrado a esta lista, pueden aplicar para un visado E2. Es un visado que no da residencia, es un visado que se expira, ¿ok? Y lo que quiero que lo tengan bastante claro. Hay visados que son lo que llaman visas de doble intención, que son visados de no inmigrantes, no dan residencia, pero tienen la doble intención, como por ejemplo la visa L1A, que es una visa de ejecutivo, y con transferencia de ejecutivo, después les hablaré un poco de qué se trata esta visa, pero puedes caminar a la residencia posterior a haber tenido el visado, o el visado O1, ¿ok? La O1 tiene también una intención doble, es una visa que te permite
no te da residencia, se expira, pero si continúas en ella puedes caminar hacia otro tipo de visa como una EB1A, por ejemplo, o una EB2 por interés nacional. Y tenemos, ¿ok?, los visados de inmigrante. ¿Por qué de inmigrante? Bueno, porque te permiten llegar a una residencia permanente en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Aunque aquí es un poquito contradictorio, y me regreso un poco que le dije, todo lo que se expira no es de inmigrante. La residencia permanente en Estados Unidos dice permanente más no es permanente, se expira a los 10 años. Y tienes que reaplicar para volver a tener ese mismo estatus. No significa que tengas que hacer el caso inicial. Por ejemplo, una persona que hizo una certificación laboral y llega a residencia, no significa que tiene que hacer otra residencia en 10 años. Solamente mandas un formulario, que es el formulario I-90, y te hacen la extensión de tu residencia. Sin embargo, hay muchísimas personas que después de que tienen ya 5 años con la residencia permanente, ¿ok?, por ejemplo, basada en una visa de empleo, certificación laboral, EB1, EB2, ¿ok?, sencillamente ya llegamos a lo que es la parte de poder ir a una ciudadanía de Estados Unidos por medio de una aplicación N400. ¿Cuáles son las otras visas de inmigrante? EB1 es una visa de inmigrante, EB2 con certificación laboral o sin certificación laboral, que es la gran conocida como la visa de interés nacional. La EB3, que tiene 2 subcategorías, ambas subcategorías son de residencia. ¿Ok? Ya luego les voy a explicar cuáles son los requisitos preliminares que tiene cada uno de estos visados y continuamos. Ok, aquí tenemos la 1. Como les decía anteriormente, la O1 es una visa que no da residencia permanente, sin embargo, nos permite ir a una residencia posterior. Es decir, podemos transicionar de una O1 a una EB1A, por ejemplo, o a una EB2 por interés nacional. Es para profesionales, artistas, científicos, empresarios, deportistas, líderes que destacan significativamente en su campo y cuentan con una evidencia sólida y un patrocinador o agente en Estados Unidos. Esta última línea es muy interesante, la parte del patrocinador o agente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta visa, aunque requiere un empleador, no requiere ni una certificación laboral, ni entra en una lotería de visas, ni es un cupo de visas anuales donde si no estás dentro del cupo entonces te quedas afuera. No tiene nada de esto. Lo que requiere es que tú tengas un empleador. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy cantante de ópera y quiero venir a Estados Unidos y tengo aquí a una empresa o incluso una persona natural que está relacionada, su ocupación esté relacionada con el campo, en este caso con la música, o tal vez la persona trae talentos de otros países. Esa persona me puede hacer un contrato que va a incluir un proyecto de qué es lo que yo voy a hacer en Estados Unidos, un plan, una agenda, puede ser de 6 meses, de un año y medio, todo depende cuál es el plan o el tour que yo voy a hacer en Estados Unidos, y esa visa me va a permitir a mí llegar a Estados Unidos, trabajar legalmente con este patrocinador o este empleador, porque bueno, la persona tal vez quiere que yo venga aquí completamente fija, por 1 año, 2 años, 3 años, es renovable, ¿ok? La podemos renovar tantas veces sea necesario, no nos da residencia, pero nos permite la libertad. Primero, es un visado que te permite tener un estatus en el país, te permite trabajar, te permite traer a tu familia, incluso te puede permitir traer, por ejemplo, tus asistentes o personas importantes en tu equipo, los puedes traer sin que tengas que pasar por una certificación laboral. Para quienes es ideal es un visado, por ejemplo, para las personas que solamente vienen para una función en particular y se van. Para las personas, y aquí voy a hacer una mención importante, para las personas que se les acaba el TPS, ¿ok? Hay muchas personas que se les acaba el TPS y tienen aquí un trabajo o tienen un patrocinador que les pueda hacer este tipo de aplicación de visas. Les adelanto que esto, lamentablemente, como a veces nos enteramos de estas alternativas un poco tarde, puede ser que ya no tengas tiempo para aplicar a la visa porque son visas que requieren de mínimo 1 mes y medio de preparación, porque son visas de talento. Esto no es un visado donde son 4 páginas, le pongo una foto, le pongo la copia del pasaporte y me lo van a aprobar. Esto hay que crear un caso basado en toda tu experiencia, vos tienes que tener el empleador y a partir de allí aplicar esos visados. Sin embargo, es una alternativa.
Por ejemplo, yo conozco muchas personas en la parte del arte y el deporte que tienen estos visados actualmente en Estados Unidos y ya estamos empezando a revisar para transicionar de allí a un visado que realmente les dé residencia permanente, porque la persona decida quedarse. Hay personas que no están listos para quedarse en el país, sino que están de gira, por ejemplo, en otros países. Es una persona a quien un visado le va a ir muy bien. ¿Quiénes están utilizando mucho ahorita el visado O? Por ejemplo, las personas que anteriormente pensaban por desconocimiento que podían venir al país, cantar o hacer una presentación o lo que sea, cobrar dinero e irse con una visa de turista. La visa de turista no es para eso. Y lamentablemente, este año hemos visto una gran cantidad de visados de turistas negados en la puerta, cancelados en el aeropuerto, regresar a la persona porque la persona pensaba que podía llegar al país y venir y hacer una exhibición, por ejemplo, de karate o de gimnasia, cobrar su dinero e irse. No, señor, venir de turista es una cosa y venir a hacer una presentación aquí son dos cosas absolutamente diferentes. Continuamos. Estoy viendo por aquí un montón de preguntas, ya yo se las voy a responder, no se preocupen. Ok, la EB1A, EB1B y EB1C son tres visas hermanas, más no es la misma visa. Les voy a explicar un poco lo que es la diferencia entre las tres. Una persona que tenga una visa O1A es un perfecto candidato para una EB1A que da residencia, no requiere empleador, ¿ok? O incluso una EB2 por interés nacional que tampoco requiere empleador, ni certificación laboral, ni contratos, ni nada de esto, ¿ok? La EB1B, ¿ok? Es para personas que son profesores o investigadores, los científicos, profesores a nivel universitario, pero esa visa sí requiere un contrato de trabajo en Estados Unidos. ¿Por dónde? Bueno, puede ser un centro de investigación, puede ser una universidad donde estás dando clases y la universidad está interesada en que te quedes aquí en el país dando clases para ellos y te hacen el contrato de trabajo. Son visas que no todo el mundo califica, más si tienes esa universidad, por ejemplo, donde estás dando clases, o ese centro de investigación donde estás trabajando o vas a trabajar, te puede dar definitivamente ese contrato de trabajo y esa visa sí te lleva a residencia. La EB1C es la visa que se le hace a las personas que entran a Estados Unidos con una L1A. Es una visa de transferencia de ejecutivo que requiere que la persona al menos 2 años de experiencia tenga trabajando dentro de los últimos 3 años con una empresa foránea que te necesita aquí en Estados Unidos, te transfiere a una posición también de ejecutivo y ya estando aquí, ya estás en la empresa, como les dije anteriormente, es una visa que es de doble intención, te permite también llegar a la residencia. Es decir, el que tiene hoy, que esté conectado aquí, una L1A, hable con su empleador y si la empresa es suya, puede revisar realmente cuál puede ser la alternativa para que haga una EB1C y pueda llegar a residencia permanente. Si usted es investigador, si usted es profesor universitario y se ha destacado y tiene un centro de investigación o una universidad en Estados Unidos interesados en darle un contrato de trabajo, converse con esa persona, converse con la persona de recursos humanos, con los directivos, porque probablemente estén interesados en que ustedes vengan a Estados Unidos o se mantengan en Estados Unidos. Y les aclaro, ninguno de los dos visados de EB1, ni el B ni el C, requiere una certificación laboral, que es un gran ahorro de tiempo, definitivamente, y de recursos y de todo tipo, porque además, asimismo como es para la EB1A, que no requiere empleador, usted es su propio sponsor por sus propias habilidades extraordinarias, les cuento que la EB1 tiene la categoría del boletín de visa 100% al día. ¿Qué nos permite esto? Irnos a residencia de una vez. ¿Cuál es la maravilla de esto? Por ejemplo, yo tengo muchos clientes en la firma que son clientes de EB1 que tenían TPS. Si van a quedar ahora en noviembre 7 sin el TPS, pues les vamos a hacer, y le estamos haciendo, un ajuste de estatus concurrente con su EB1. Les cuento una cosa. La EB1, ¿ok? O la EB2 por interés nacional, o la EB2 con certificación laboral, o la EB3, si el boletín de visas ya está a su favor,
no requiere que la petición de I-140 esté todavía aprobada. Puede estar pendiente y usted puede ir a residencia. ¿Cuál es el gran beneficio de esto? El gran beneficio de esto es anclar básicamente el estatus migratorio, que usted no se me quede en el país, exceda de 180 días sin ninguna petición en el país, ¿ok? Y pueda activar ese llamado castigo de la ley de los 3 o los 10 años. Es crítica definitivamente en estos momentos y por eso quise hacer el día de hoy justamente esta sesión para que tuvieran la información en sus manos. Hay muchos que tienen una EB1 o pendiente o aprobada, una EB2 ya con el boletín de visas al día, así esté pendiente. Si usted no tiene un asilo, si usted no tiene otra petición que le permita anclar ese estatus para que pueda quedarse en el país, esa podría ser definitivamente una alternativa que tiene que revisar con el abogado que lleva su caso. Continuamos. Ok, ahora tenemos la famosa EB2 por interés nacional, okay, que es para profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales, cuyo trabajo beneficia significativamente a los Estados Unidos. Aquí tenemos qué se considera un título avanzado, y se lo quiero aclarar a las personas que no lo saben. Un título avanzado es una persona que tiene un bachelor, es decir, una carrera larga de mínimo 5 años. Estamos hablando de arquitectura, odontología, medicina, derecho, los licenciados en educación, licenciados en comunicación social. Es decir, la lista es gigante, no me voy a sentar aquí a contárselo porque estoy prácticamente segura de que las personas que están conectadas saben lo que es una carrera larga versus una carrera corta. Pero no solamente eso, usted tiene que tener mínimo, escúchese bien, no hasta, mínimo 5 años de experiencia comprobables en su campo. Esto es sumamente importante para estos casos. ¿Por qué? Porque si yo estudio odontología, pero yo puse una tienda de venta de zapatos y tengo 11 años en la venta de zapatos y tengo solamente 2 años de experiencia en odontología, yo no puedo aplicar como odontólogo. Yo probablemente me pueda ir por el lado del emprendimiento, si puedo comprobar todo lo que yo he hecho con la venta de zapatos, si he creado franquicias, si he ayudado a otros. Por ejemplo, si yo soy un licenciado en administración de empresas y yo puse mi venta de zapatos y tengo mínimo 5 años y he administrado correctamente mi negocio y me he posicionado como la mejor venta de zapatos en X lugar, esos 5 años corresponden, porque una administración de empresas, puse mi propio negocio o trabajé para una empresa. 5 años mínimo de experiencia en su campo, su ocupación. ¿Cuál es otro título avanzado que se considera para una EB2? Una maestría. Pero una maestría en una institución que esté acreditada. Tenemos que tener eso muy en cuenta, porque si usted estudió, no sé, en una universidad en línea que le dio por allí un diploma y dice que eso era una maestría, pero al final eso no era maestría, cuando se vaya a presentar el expediente de inmigración, lo primero que va a cuestionar el Departamento de Inmigración es: esto no está acreditado, usted no tiene un título avanzado. Cuando usted tiene esa maestría acreditada o un doctorado acreditado, usted no necesita ni siquiera aprobar los 5 años. Es lo ideal tener 5, 8, 10, 15, 20 años de experiencia, porque eso nos ayuda con el posicionamiento, que es uno de los grandes análisis que hay que hacer cuando se presenta un caso de interés nacional. Sin embargo, lo que les estoy explicando qué es un título avanzado. Pero bueno, doctora, usted habla de la habilidad excepcional y la ley habla de la habilidad excepcional, ¿y de qué se trata eso? Aquí les voy a contar. La habilidad excepcional es si usted tiene un título corto o una carrera corta como un TSU, o no tiene un título, pero me puedes demostrar mínimo 10 años de experiencia a tiempo completo. No es que era tu hobby, no es que era lo que tú hacías en tus tiempos libres, no, a tiempo completo. Tú estabas dedicado a eso, ¿ok? Mínimo 10 años de experiencia en tu campo, tú puedes calificar como una persona con habilidades excepcionales. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo 10 años limpiando zapatos y me he convertido en la mejor persona que limpia zapatos fuera de la iglesia, probablemente yo he desarrollado una habilidad excepcional limpiando zapatos. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. La habilidad excepcional desarrollada 10 años en adelante. Si usted tiene 9 años y medio, no pierda su dinero, no aplique. Espere tener más de 10 años, incluso siempre les recomiendo tener un poco más, 11, 12, 13 años,
para que haya elementos suficientes para que usted pueda tener un caso más viable, más sólido y que definitivamente el abogado pueda hacer su mejor trabajo. Continuamos. Ok, ahora tenemos la EB3. Aquí también voy a incluir un poco la EB2 por certificación laboral. Ok, imagínense aquí que dice EB3 rayita EB2, no la de interés nacional, no quiero que se confundan en eso. La EB2 tiene como dos patitas, una es con certificación laboral y una es sin certificación laboral, sin empleador, que es la EB2 por interés nacional. Tenemos la EB3 que se divide en trabajadores especializados, profesionales u otros trabajadores. ¿Ok? ¿Qué es la certificación laboral en sencillas y llanas palabras? Es una aplicación que se hace ante el Departamento de Labores de Estados Unidos, bien sea para EB2 por certificación o EB3, ¿ok? Donde se le pide al Departamento de Labores que primero yo tengo que demostrar como empleador, usted tiene que tener un empleador americano, no puede ser de otro lugar. Ese empleador tiene ya que tener mínimos, de acuerdo a los estándares que nosotros pedimos, más no es necesariamente lo que dice la ley, pero realmente es lo que vemos que son de las exigencias más comunes dentro de las certificaciones laborales, mínimo 5 empleados con W2. No puedes tener impuestos negativos. Si yo estoy pidiendo a un ingeniero de sistemas que venga a mi empresa y yo estoy diciendo que yo le voy a pagar a ese ingeniero de sistemas $120,000 al año, y resulta que cuando el Departamento de Labores me pide información o me audita, mi empresa está haciendo $50,000 al año, sencillamente esa petición no me la van a aprobar. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo dinero para pagarle a ese empleado, como yo lo voy a traer al país. Entonces es un proceso que en general se puede demorar un año y medio, un año y 8 meses, todo depende del Departamento de Labores. Lo tiene que costear al 100% el empleador. Usted no le puede pagar a la firma de abogados ese proceso, porque es un proceso que el empleador lo necesita a usted. Y por esa razón el empleador es que encontré. No es el empleado, es el empleador. Y el empleador tiene que estar completamente dispuesto a pasar por todo el proceso, a entregar toda la información. Es un proceso riguroso, mas no es imposible. Se puede definitivamente lograr. Mi mejor consejo para las personas que estén en una línea gris, porque ocurre mucho, muchas personas yo lo tengo con las citas de la EB2 por interés nacional, y luego me dicen, doctora, pero yo tengo un empleador. A mí me encanta la independencia, me fascina, y creo que depender de un empleador, de que continúes con una buena relación con el empleador, y no solamente eso, a veces los empleadores cierran, venden, cambian de opinión, traen un socio que no quiere continuar con la certificación laboral, pues tú perdiste todo el resto de tu tiempo. Pero hay personas que no califican ni para una EB1A ni para una EB2 por interés nacional, y ese es el camino, la certificación laboral. Háganla, que definitivamente vale la pena porque los va a sacar del coma migratorio o de la inestabilidad. Tal vez no tienes un coma migratorio, pero tienes aquí años con una visa temporal y ya sencillamente necesitas tener mayor estabilidad migratoria. Continuamos. Ok, ¿qué es la cita 360? Para las personas que están preguntando aquí cómo pueden tener una cita 360. La cita 360 es el corazón realmente de la metodología nuestra. Es una cita que empieza con preguntarte si estás en el país, cómo entraste al país, en qué fecha exacta entraste, hasta cuándo se te venció tu estatus migratorio, por ejemplo, tu I-94 si entraste con un visado, si es lo que entraron con esta, qué pasó después de esta, si ha expirado o no ha expirado, si en algún momento has violado la ley de inmigración trabajando sin estatus, si entraste vía fronteriza, qué tipo de parol fronterizo te dieron. A partir de allí, si es una cita 360, por ejemplo, para un visado EB1A o un EB2 por interés nacional, sencillamente allí lo que hacemos es que empezamos a hablar ya de lo que se trata ese visado. Si en la parte preliminar de la cita nos damos cuenta de que sencillamente usted no puede calificar porque, por ejemplo, Yesenia, entré a Estados Unidos en el 2015, no hice nada, se me expiró mi I-94, a mí se me olvidó completamente que en este país había leyes, o
no sé, vine tan deprimido de mi país que ni pensé en la parte migratoria, me dediqué a trabajar y se me olvidó completamente de que yo me tenía que poner a tono con un estatus migratorio para poder vivir en este país, ¿ok? Y hasta que llegó el TPS en el 2021 fue que yo me metí en el TPS, ¿qué puedo hacer? Como ya el TPS literalmente para mí caducó, no es que está en terapia intensiva, para mí ya lo desconectaron completamente y ese señor allí quedó. Esa persona tiene una acumulación de 6 años sin estatus en el país. Yo allí mismo, en mi cita 360, le tengo que decir, usted lamentablemente yo no le puedo terminar de explicar la cita porque no va a poder llegar a residencia. ¿Por qué no va a poder llegar a residencia? No hiciste un asilo, no hiciste nada, no hiciste una extensión de estadía y posterior a eso una visa de estudiante, como muchas personas lo hacen, o entrado y salido del país cada cierto tiempo para ir renovando tu I-94, no hiciste nada. Entonces, la cita 360 se trata de, no de pasarme por todo el abecedario de visas, es una cita, eso no se lo va a hacer ningún abogado. Y yo no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque ayer justamente ponía yo en mi Instagram un video que hablaba de los todólogos. Yo no soy todóloga. Yo no hablo de procesos humanitarios, visa juvenil, etcétera, 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 etcétera. Yo hablo de ciertas categorías de visa a las que me he dedicado, a las que estudio constantemente, me mantengo actualizada y conozco a profundidad. Yo no hablo de lo que yo no conozco y yo no me voy a poner a hablarle a usted de una cantidad de visados que yo no manejo para que usted crea que yo sé y después cometo errores que no serían más que una mala práctica de mi práctica profesional como abogado. Eso es lo que hace la visa 360. ¿Cómo las personas que desean una visa 360 conmigo la pueden hacer? Bueno, si es para un visado profesional, EB2 por interés nacional o EB1, tienen que mandar el currículum. Al final de esta clase les voy a decir, voy a tener unos cupos limitados y voy a hacer una concesión especial para las personas que se inscribieron en esta clase del día de hoy. Va a ser hasta octubre 31 y les voy a dar más detalles al final, cómo lo pueden mandar y cómo pueden tener incluso clases más cercanas. Clases no, perdón, una cita 360 más cercana conmigo. De igual manera, todos los abogados de mi equipo están completamente entrenados. Son personas que saben, tienen experiencia y cuando no lo saben, porque yo misma muchas veces no sé muchas cosas, salgo, lo pregunto, lo reviso y vuelvo con mi cliente y le termino de informar. ¿Por qué? Porque aquí nadie se las sabe todas y tampoco nosotros en las leyes cambian todos los días. Continuamos. Primer ejemplo. Vamos aquí con el primer ejemplo. Esto son entrevistas simuladas, ¿ok? No son clientes reales ni nombres reales, porque yo cuido la confidencialidad y privacidad de la información de mi cliente por sobre cualquier cosa, además que me lo pide la barra de abogados, es parte del compromiso y la ética profesional de cualquier abogado con el que usted trabaje. Donde vamos a hacer una simulación de un escenario migratorio, un perfil migratorio que yo le respondería. ¿Ya están escuchando? Recibí el premio Gardel al mejor álbum pop alternativo. En 2022 fui nominada al Latin Grammy y desde entonces he estado trabajando con productores en Los Ángeles bajo una visa P3. Ahora quisiera aplicar a la visa O1, ya que estoy produciendo mi cuarto álbum con artistas estadounidenses y participo activamente en proyectos de fusión latinoamericana. Mi objetivo es establecer mi carrera artística de forma permanente aquí. Hola doctora, soy Carla Domenech, cantautora argentina. Desde hace una década me dedico a la música independiente y en 2021 recibí el premio Gardel al mejor álbum pop alternativo. En 2022 fui nominada al Latin Grammy y desde entonces he estado trabajando con productores en Los Ángeles bajo una visa P3. Ahora quisiera aplicar a la visa O1, ya que estoy produciendo mi cuarto álbum con artistas estadounidenses y participo activamente en proyectos de fusión latinoamericana. Mi objetivo es establecer mi carrera artística de forma permanente aquí. No me enviaron uno. Ok, ahí vieron a Carla, ok, una persona que está en el mundo de la música, como ven, tiene más de 10 años de experiencia, ya está viviendo, ok, en Estados Unidos y sencillamente Carla quiere saber para qué aplica. Ahí hay varias preguntas que hacer. Primero, Carla entró legalmente a Estados Unidos, ok, y Carla entró con una visa P. Una visa P es una visa que es para grupos musicales.
¿ok? No te da residencia y depende del dueño del grupo, el empleador, el quien te trajo a Estados Unidos. Parecida a una O, pero la O es un poco más independiente que el visado P. La O es de doble intención, la visa P no es de doble intención. ¿Qué opciones tiene Carla? Bueno, lo primero que hay que ver es la importancia de ese premio que ella dice, porque dice, y otros premios locales. Hay que ver ese gran premio que ella dice, si tiene envergadura nacional o internacional. Si es un premio que tiene una envergadura nacional, como el famoso, por ejemplo, Pepsi Music en Venezuela, es un premio de mucha envergadura, aunque tal vez las personas lo asocien con Pepsi, tal vez piensen de que es un premio muy sencillo, no todo el mundo se lo gana, es por nominación. Es decir, cuando usted tiene que ser nominado y el pool de aplicantes es grande, pero solamente lo ganan algunas personas, eso puede ser un premio interesante para un visado. ¿Cuáles son las alternativas de Carla aquí? Carla tiene dos caminos. Tiene un camino que es la EB1A, siempre y cuando Carla primero esté todavía cantando, ¿ok? No puede ser que determinó aquí, no sé, hace un curso de asistente dental y está como asistente dental, pero resulta que Carla sigue cantando por allí. No, tiene que ser la música su ocupación actual para una EB1A, ojo con esto. Dos, hay que revisar la envergadura de ese premio de Carla, más los otros premios. Nunca hay que dejar nada por fuera, siempre y cuando todo esté alineado con su parte profesional. Es importante que las personas sepan de que pueden intentar. Ahora, ¿qué pasa si Carla ya no está trabajando como músico? Y además de eso, o tal vez sigue trabajando como músico, pero los premios no son tan fuertes. ¿Vale la pena realmente irte por una EB1A o mejor puedes caminar hacia una EB2 por interés nacional? Tal vez el camino correcto sea la EB2 por interés nacional y cualquiera podría pensar, bueno, ¿cómo Yesenia va a ser una EB2 por interés nacional? Una señora que canta, ¿ok? Y hay varias maneras. Recuerden que la música tiene muchos efectos. Entretiene, aporta a la economía, crea trabajos y hay muchas personas incluso que han hecho la transición para una EB2 hablando, por ejemplo, de la música folclórica y elevando el aspecto cultural, no solamente de su país en Estados Unidos, sino en Estados Unidos. Y han hecho propuestas de interés nacional importantes que tienen que ver con cómo esa parte cultural tú la vas a elevar o la vas a continuar elevando. No caigan en el mito migratorio de que la visa de interés nacional es que es a nivel nacional, yo tengo que tener un impacto. Yo descubrí la vacuna contra el COVID y estoy sacando la vacuna contra el Alzheimer. No se trata de eso. El impacto nacional, según el mismo caso de Danaher, que es el caso que rige la EB2 por interés nacional, no es geográfico. Y eso es una lucha constante porque les hago aquí una aclaratoria. Los casos de EB1A, los casos de EB2 por interés nacional, son casos que tienen una alta discrecionalidad. Es decir, el juicio del oficial de inmigración tiene un impacto muy, muy sólido y muy duro, además, en el caso. Usted puede tener el mejor caso del mundo y el oficial no entenderlo, o no quererlo entender, o no leerlo correctamente y negarlo. Puedes tener un caso completamente promedio. Y yo he tenido clientes que dicen, bueno, doctora, pero ¿cómo me negaron el caso? Si a mi amigo yo lo traje, usted le hizo el caso, los dos nos graduamos en la universidad, pero yo tengo, no sé, X cantidad de trabajos, mucho, vamos a decirlo así, mayor envergadura, tengo experiencia internacional. A él me lo negaron y mi amigo, que tal vez no salió de PDVSA en Venezuela, sencillamente se lo aprobaron. Esa es parte de la discrecionalidad de los casos de interés nacional, de los casos de EB1. Cada caso de inmigración, ni hablar de los asilos políticos tienen no solamente discrecionalidad, tienen una alta arbitrariedad porque son procesos humanitarios que están altamente impactados por las instrucciones gubernamentales y además por cómo nuestro país de origen se está manejando en el momento. Continuamos. Yo iba a decir lo del impacto que dicen los oficiales y se les fue. Es abogada. Soy el doctor Alejandro Suárez, investigador en biotecnología vegetal. Desde 2018 trabajo como profesor asociado en una universidad pública de California, donde dirijo un laboratorio enfocado en la bioingeniería de cultivos resistentes a la sequía. He publicado más de 15 artículos científicos y soy coautor de 2 patentes registradas en Estados Unidos.
Considero que el EB1 sería la vía más adecuada, ya que mi trabajo ha tenido reconocimiento internacional y está contribuyendo al desarrollo agrícola sostenible en el país. Canto no colombiano. Bueno, aquí tenemos a Ale. Tecnología está con una H1B, como bien lo saben, la H1B es una visa de trabajo que depende de un empleador en el país, está en una universidad en California, es investigador y profesor universitario. Alejandro tiene dos opciones. Vamos a poner que Alejandro tiene esa H1, pero la verdad es que no está necesariamente muy interesado en continuar con la universidad, sino que se quiere independizar, hacer investigación por su parte, ser más libre, tener su residencia y no tener que estar alineado o linkeado con un empleador. Y les quiero aclarar, el hecho de que ustedes hagan una certificación laboral no significa de que la persona después de residencia tenga que continuar con el mismo empleador, porque nadie tiene por qué aceptar discriminación ni ninguna desmejoría en su empleo por haber sido solicitado por un empleador. Entonces, Alejandro tiene dos. ¿Ok? Si la universidad está dispuesta a continuarle con su empleo, ¿ok? Por medio de un contrato. Y sus hijos menores de 21 años solteros, y para que puedas traer a la persona con la que estás casada, tienes que estar casado legalmente, no puede ser concubinato, uniones de hecho, nada de eso. Tienes que tener, para los efectos de inmigración, tienes que tener el certificado de matrimonio en mano para el momento en que aplicas. Entonces, por un lado puedes estar solicitado por la universidad, o por el otro lado puede sencillamente hacer su propia visa, puede irse por una EB1A, por el área de investigación, biotecnología, es una persona que está posicionado, tiene una alta cantidad de documentación que le permite demostrar la habilidad extraordinaria que ha desarrollado, es una persona que ha dado conferencias en congresos nacionales o internacionales, que ha entrenado a otros, que ha tenido un impacto que pueda demostrar. Puede también hacer una EB1A y permitirle llegar a una residencia permanente a él y a su familia sin necesidad de que continúe trabajando para la universidad. Sin embargo, tiene las dos alternativas. Continuamos. Doctora Yacona, soy María Fernanda Luján, ingeniera ambiental con 9 años de experiencia en proyectos de energía solar y gestión sostenible de residuos. Llegué a Estados Unidos en 2016 para cursar una maestría en Florida International University y desde entonces he trabajado en consultorías medioambientales que apoyan a municipios del sur de Florida a reducir emisiones. Tengo TPS desde 2021 y mi hermano ya es ciudadano americano. Me interesa aplicar al EB2 por interés nacional porque mis proyectos están directamente alineados con los objetivos de sostenibilidad y resiliencia climática que promueve el gobierno de Estados Unidos. Creo que mi experiencia puede aportar significativamente al país, sobre todo en el desarrollo de políticas locales de transición energética. Ok, bueno, aquí tenemos un caso clásico de la persona que entra a Estados Unidos con una visa de estudiante, como María Fernanda, y está en el país actualmente con un asilo, es decir, 2 meses antes de que su visa expirara, pidió un asilo político. Aquí hay varias cosas que hay que ver del perfil de María Fernanda, ¿ok? Lo primero que hay que ver es que entró legal, entró con un visado, no entró vía fronteriza, no entró con paro humanitario. Quiero aclarar, la entrada con paro humanitario no es una entrada ilegal, es una entrada autorizada, pero les voy a hablar en su momento de cuáles son las alternativas que tienen las personas que entraron con paro humanitario y quieren ir a otro camino migratorio. Y María Fernanda, por lo que veo, tiene su asilo todavía pendiente. No ha tenido entrevista. Acuérdense que asilo pendiente no es pendiente en corte, es pendiente, lo presentó afirmativo ante el USCIS antes del vencimiento de su visado de estudiante. Aquí hay varias cosas que son importantes. Vamos a poner que María Fernanda el día de mañana hace, por ejemplo, un visado profesional, una visa EB2 por interés nacional. ¿Qué puede hacer María Fernanda? Una vez que su visa de interés nacional esté aprobada, o vaya por una visa EB1, porque también hay personas parecidas a María Fernanda con un estatus parecido, pero que hacen una EB1. ¿Qué puede hacer?
María Fernanda tiene dos alternativas. Si en el momento en que ya esa EB1 o esa EB2 o esa certificación laboral tenga la fecha de prioridad, todavía María Fernanda no ha tenido entrevista, ¿ok?, del asilo político, es decir, inmigración no ha accionado. María Fernanda puede intentar un ajuste de estatus en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se le va a argumentar en migración? Bueno, a inmigración se le va a argumentar varias cosas. Primero, María Fernanda entró 100% legal al país, admitida con una visa de estudios, aplicó a un asilo político, ¿ok?, donde cuando aplicó a su asilo político todavía estaba bajo su visa de estudiante. Es decir, María Fernanda ni ha activado la ley de los 180 días, posterior a los 180 días, 3 a 10 años, ¿ok? No ha inmigración actuado, es decir, no la ha citado y ha cumplido con todos sus parámetros legales. Lo que ha estado aquí esperando es esperando a que su asilo político sea citado y decidido. Entonces, hay un caso de la Corte que se llama Matter of LK, que se le argumenta a inmigración. Migración, les aclaro, no está obligado a perdonarle a María Fernanda el tiempo que haya tenido ese asilo pendiente, ¿ok? Sin embargo, inmigración, el oficial de inmigración, a su discreción, se lo puede dejar pasar y aprobarle una residencia permanente sin necesidad de que tenga que ser un proceso consular, por las razones que ya les expliqué. Esa sería una de mis análisis que yo le haría a María Fernanda. ¿Qué pasa si María Fernanda no quiere ni siquiera arriesgarse a que le digan que no? Pues lo más inteligente allí es que una vez que esté esa DB1 o esa DB2 o esa DB3 aprobada, ¿ok?, se haga un advance parole por el asilo político, porque el asilo político es lo que le está permitiendo a María Fernanda continuar en el país, ¿ok? Se hace un advance parole, hay que sacarle a María Fernanda una cita consular. Vamos a poner que María Fernanda es colombiana. La cita va a ser en Colombia, pues definitivamente no puede ser en Colombia porque tiene un asilo político pendiente de ese país. Hay que hacer un proceso consular, una revisión con consulados vecinos, para que María Fernanda pueda asistir a su cita consular, reentrar a Estados Unidos y posterior a reentrar a Estados Unidos, hace el pago de su residencia permanente, le llegan sus tarjetas de residencia y allí cierra su asilo político. Pero vamos a poner otro escenario. Vamos a poner el escenario en que María Fernanda ya la citaron, pero resulta que le fue mal con USCIS y la mandaron a corte. Es un asilo muy clásico, es un perfil demasiado clásico. Si está en corte, mientras la persona no esté en una etapa de deportación, la persona puede hacer de todas maneras el proceso consular a través de algo que se llama salida voluntaria. Es completamente distinto a que si inmigración nunca le ha llamado. Y vean que ella allí se elimina por completo la posibilidad, así sea un 50-50, así sea discrecional, de un ajuste de estatus. Si ya tú estás en corte, definitivamente el hacer un ajuste de estatus no es una opción, es solamente un caso consular. Para el caso de los venezolanos, como bien sabemos, en Venezuela no hay consulado de Estados Unidos o embajada de Estados Unidos, entonces a las personas les toca obligatoriamente la embajada de Bogotá, a menos que tú puedas demostrar de que tú has estado asentado y tienes residencia en el tercer país donde lo estás pidiendo. Hay muchas personas viviendo en España, en México, en diferentes países, le mandas esas evidencias al consulado de Estados Unidos en ese país donde vas a estar solicitando la cita y allí es donde definitivamente lo vas a hacer, pero ya esas no serían personas con asilo político, ya esas son para personas que vivan afuera. Vamos con el tercer video. Doctora, mi nombre es José Ramón Pérez. Tengo más de 12 años de experiencia en mantenimiento de flotas pesadas y camiones diésel. Entré en 2022 con Parole y luego pedí TPS 2023. En Venezuela trabajé para Transporte Polar y aquí estoy empleado en una empresa de transporte en Houston que quiere patrocinarme la residencia a través de un perno. La compañía me ha ofrecido un puesto permanente como Truck Specialist Supervisor. Me siento agradecido por la oportunidad y quiero hacer todo el proceso correctamente con su orientación.
Ok, aquí tenemos el caso de José Ramón, es TSU, maneja camiones, es TSU en el área de transporte, pero tiene 12 años de experiencia. José Ramón tiene además una entrada con parol humanitario. ¿Cuáles son las alternativas que puede manejar esta persona en Estados Unidos? Primero, como trabaja para una empresa de transporte y es TSU en transporte y tiene 12 años, tiene primero que hablar con su jefe o su departamento de recursos humanos para ver si le pueden hacer una certificación laboral. Puede clasificar como profesional vía EB3 o incluso EB2 porque tiene 12 años de TSU en transporte. Entonces, si se le hace el análisis correcto, tal vez ese puede ser un camino de José Ramón. O si la empresa no quiere hacerlo y José Ramón puede demostrar en esos 12 años de experiencia que tiene, que ha sido a tiempo completo y que además ha tenido un impacto, ha entrenado a otros, cuáles son todas las licencias que tiene, ha puesto tal vez empresas, ha ayudado o tiene ya un posicionamiento diferente en la empresa donde está el transporte, ¿okay? Tal vez puede intentar un camino de EB2 por interés nacional. Sin embargo, sea José Ramón, así sea una certificación laboral, así sea una visa por interés nacional que la aprueben, como entró con un parol humanitario, José Ramón no puede hacer la residencia en Estados Unidos. La pregunta común es ¿por qué? Porque la admisión bajo el parol humanitario no le permite a nadie hacer un cambio de estatus basado en empleo, y así mismo para algunas otras aplicaciones, pero voy a hablar en este caso para las visas que dan residencia en empleo en Estados Unidos. A él le corresponde obligatoriamente hacer un caso consular una vez esté aprobado. Una vez le esté aprobado, sea su certificación laboral o su parte del EB2 por interés nacional, si la va a hacer por interés nacional, le toca abrir un caso consular en el consulado que le corresponda y debe ir al consulado del país que le corresponde. En este caso, como dijo que tenía TPS, probablemente José Ramón es venezolano y entonces le correspondería definitivamente Bogotá. Ahora bien, él no menciona, o no recuerdo si mencionó allí, si tenía un asilo político pendiente. Creo que no lo dijo. Si él es TPS 2023 y ya el parol humanitario sabemos que quedó sin efecto, José Ramón está en un punto importantísimo. O sale del país siempre y cuando haga el conteo correcto de sus tiempos para ver si no tiene activado el castigo de los 3 o los 10 años, o José Ramón tiene que buscar una alternativa migratoria que le permita permanecer en Estados Unidos. Como les digo, yo no soy todóloga. Una de las grandes consejos que yo le doy a mis clientes que quieren hacer un asilo o quieren saber cómo quedarse, entraron aquí, por ejemplo, con un parol humanitario, es ir a un abogado experto en asilos políticos que le pueda decir, usted sí tiene méritos, estas son sus opciones, cuando te quedaste sin TPS, cuando te quedaste sin el parol humanitario, le haga el análisis completo, ¿ok? Y a partir de allí José Ramón puede introducir un asilo, siempre y cuando lo haga dentro de los 180 días posterior a haberse quedado sin el estatus, para que el día que vaya al consulado no tenga una violación, porque si tiene la violación, es decir, ha excedido los 180 días, lo que va a ocurrir es que cuando vaya al consulado no lo van a aprobar y no lo van a dejar reentrar a Estados Unidos. Es decir, ese análisis de los 180 días del estatus migratorio es crítico para que una persona pueda salir del país. Hay personas preguntando en el chat sobre los pasaportes. Los pasaportes de Venezuela tienen un vencimiento adicional de 10 años a partir de la fecha de expiración del pasaporte o de la prórroga. En relación a los pasaportes que están anulados por parte del gobierno de Venezuela, no tengo información, no sé exactamente cómo lo están manejando las personas. Yo les he recomendado que en ese caso le manden un correo electrónico al consulado donde puedan hacer algún tipo de renovación, por lo menos para buscar algo de información y saber si esa validez es exclusivamente a los efectos internos en Venezuela, de que ponen allí que está anulado, o si realmente el pasaporte no puede ser utilizado para ningún efecto. Vamos con el próximo video. La doctora Iacona. Mi nombre es Lucía Torres, soy ingeniera de software especializada en inteligencia artificial.
Llevo más de 11 años desarrollando modelos de aprendizaje automático aplicados al sector sanitario, principalmente para detección temprana de cáncer de mama. Bueno, estoy en Estados Unidos con esta, mi estadía vence en diciembre de 2025, tengo contacto con una empresa en Boston interesada en contratarme, pero también me gustaría evaluar la opción del EB2 por interés nacional, ya que mi línea de investigación y desarrollo tiene un impacto directo en la salud pública. Ok, aquí tenemos a Lucía, española, entró en octubre 2025 a Estados Unidos, pero entró con esta. Es decir, con el pasaporte español que no le requiere, si vienes de vacaciones, por un máximo de 90 días, no le requiere visa. ¿Qué es lo que pasa con Lucía? Lucía puede aplicar para una EB2 por interés nacional si tiene ganas de venirse a vivir a Estados Unidos. Hay que ver qué tanto hizo Lucía, porque además tiene un máster, tal vez ha investigado, tiene publicaciones, tiene cosas y puede más bien optar por una EB1. Pero lo que Lucía tiene que tener muy claro, es que acaba de entrar en octubre, es que no puede excederse del periodo del ESTA aquí en Estados Unidos. El ESTA no te permite trabajar, no te permite extender estadía ni hacer ningún tipo de cambio de estatus en el país. Para que Lucía pueda hacer eso, tiene que salir a su país, pedir un visado y reentrar. ¿Qué visado? Un visado de estudiante, un visado de turista. Hay muchas personas que quieren hacer posterior a entrar a Estados Unidos y tienen esta y quieren hacer un cambio de estatus adentro de Estados Unidos. Lo único que hacen es que salen, piden su visado afuera, entran y posterior a eso hacen el cambio en el país. Dice que no tiene parientes en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a las personas que tienen hermanos ciudadanos americanos, los hermanos lo pueden pedir, pero como bien sabemos, la fecha de prioridad está en 18 o 19 años. Las personas casadas con una persona de Estados Unidos, sí, no dependen del boletín de visa, si se puede quedar. Por ejemplo, si Lucía entra y se casa aquí con una persona de Estados Unidos, aunque haya entrado con esta, puede quedarse en el país porque está dentro de las excepciones y puede hacer un cambio de estatus a residencia permanente basado en esa petición de familiar de su esposo, ciudadano americano. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si Lucía entró con el ESTA y quiere hacer un asilo político porque resulta que la están persiguiendo en España? Bueno, Lucía puede hacerlo porque aunque haya estado con esta, las personas que hacen un asilo político pueden permanecer en el país hasta la decisión de ese asilo. Pero cuando ya ese asilo esté aprobado, va a poder hacer su residencia. Pero si se lo niegan, pues obviamente va ya a enfrentarse con la parte de ir a una corte de inmigración y una posible remoción del país. Vamos al siguiente video. Días, doctora La Yacona. EB1, sí la puedes Soy hacer. Rafael Contreras, empresario venezolano e italiano. Llegué a Estados Unidos en 2019 con una visa L1 como gerente de una empresa de suministros médicos y después de 2 años decidí independizarme y fundar Med Imports USA, dedicada a la importación y distribución de material quirúrgico. Actualmente tengo TPS desde 2021 y la compañía emplea a 6 personas. Mi meta es cambiar a una visa E2 como inversionista, aprovechando mi nacionalidad italiana y seguir expandiendo el negocio desde Miami. No puedes, querido. Ok, aquí tenemos a Rafael. Rafael tiene un perfil profesional extenso. Tiene hijos con TPS, es venezolano, italiano, tiene inversión y entró a Estados Unidos con una L1. ¿Qué es lo que pasa? Como él tiene una L1, entró con esa L1 y pareciera que la ha continuado y tiene unos buenos ingresos, yo le recomendaría definitivamente a este cliente ir o revisar, ¿ok? Esa filial, esa empresa que abrió o que lo pidió en Estados Unidos para ver si hace una EB1C y va a residencia. Y ahí va a incluir a sus hijos y a su cónyuge, ¿ok? Eso es una alternativa que tiene. ¿Qué pasa si ya la empresa no existe y ya se quedó aquí trabajando, por ejemplo, y se metió en el TPS y dejó de existir la empresa? Bueno, esta persona puede revisar hacer una EB2 por interés nacional, por ejemplo, puede ser una alternativa, porque tiene más de 14 años, TSU ya comprobó en Estados Unidos sus capacidades, ¿ok? Y la doble nacionalidad no tiene ningún tipo de impacto. Ser venezolano, español, italiano, portugués, de donde sea, no tiene ningún impacto en la EB2 por interés nacional. Lo que sí tiene que revisar es pronto cómo hacer una petición, ya que sus hijos tienen TPS,
¿ok? Y si es un TPS, por ejemplo, 2021, ya se está venciendo. Si es el 2023, ya se está venciendo. Tal vez, si la persona ya está en el tiempo del vencimiento, si sus hijos también tienen doble nacionalidad, por ejemplo, es muy difícil tener una aplicación allí de asilo político aprobado por la doble nacionalidad, porque tiene que decir por qué no puede vivir en Venezuela, porque está siendo perseguido, también porque está siendo perseguido en Italia. Les va a tocar en todo caso salir del país, hacer un proceso desde afuera, ir al consulado, que le sellen su residencia y entrar a Estados Unidos. Pero tal vez esta persona tiene el camino a través de la EB1C, que les comenté anteriormente, porque habla claramente de una L1. Entonces, se hace una EB1C, sus hijos y su cónyuge están incluidos en esa EB1, los puede llevar a residencia, así como él también puede ir a residencia, y además tenemos la maravilla de que la EB1 tiene boletín de visas al día. Esto significa de que las personas sencillamente pueden aplicar a residencia de una vez, tengan o no tengan la I-140 aprobada, siempre y cuando la fecha de prioridad esté al día. Este era el último video que tenemos pregrabado para presentárselo, ¿ok? Y ahora vamos a entrar un poco en lo que son las preguntas. Tengo una cantidad importante aquí de preguntas, las voy a ir leyendo. Algunas, muchas, ya han sido respondidas completamente en el análisis de los videos que se le hicieron, ¿ok? Pero voy a revisar estas preguntas que tengo aquí. Les agradezco a las personas que han hecho una gran cantidad también de preguntas por el chat. Si su pregunta ya está siendo respondida por medio de estas que tengo aquí, por favor, no la voy a repetir, ¿ok? No la voy a tomar en cuenta porque ya fue respondida. Aquí tengo una que dice, llevo 8 años aquí en el país, quiero aplicar a la EB2, pero tengo asilo pendiente y tuve TPS. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si tienes TPS, tienes 8 años en el país, hay que ver cómo entraste al país. Si entraste vía fronteriza, 100%, no hiciste absolutamente nada, o entraste en visa fronteriza y lo que te dieron fue un parol como para posterior a eso removerte del país, no hay mucho que hacer. Pero si entraste, por ejemplo, como muy clásico, visa de turista, presenté mi asilo político, hay que ver cuándo presentaste el asilo político. Si el asilo político fue antes de la I-94, ya hablé en el video de qué pasa, cuál es la alternativa posible. Nadie se lo puede garantizar. Es posible de que inmigración le perdone el tiempo de espera aquí con el asilo, les puede aprobar una residencia o sencillamente hay que abrir un proceso consular. No le tengan miedo a los procesos consulares. Yo creo que más del miedo tiene que dar al día de hoy no tener ningún tipo de caso y estar a expensas de una detención de ICE. Tengo asilo en corte, mi EB2 NIW en proceso, si es aprobada, la única opción de ajuste es el proceso consular. ¿Podría explicar usted cómo es este proceso? Sí, realmente el proceso que te quedaría sería 100% consular, es decir, siempre y cuando tu corte no llegue a una fase de deportación. Una vez que tu EB2 esté aprobada, se abre un proceso consular, tienes que hacer una salida voluntaria, ir al consulado y regresar, pero para eso hay que hacer un conteo prácticamente quirúrgico de la cantidad de días que te demoraste para hacer el asilo y que no te has quedado sin estatus nunca, ni en el pasado ni ahora, por más de 180 días. ¿Qué pasaría si en un escenario remoto restablecieran el TPS? Bueno, vamos a hablar de ese restablecimiento posible o remoto del TPS. En ese caso, yo siempre les he dicho, hagan los permisos de viaje por TPS, que usted puede salir y reentrar. Cuando usted sale y reentra, usted puede curar, ¿ok?, cualquier pasado migratorio que haya tenido con tiempo sin legalidad en el país y podría revisarse la opción de hacer un ajuste de estatus en el país. Pero señores, no hay casos blanco y negro. Todo tiene muchos factores más amplios definitivamente que revisar que este que dice aquí. Mi pareja y yo estamos en proceso de asilo 2018, son casos separados, nos conocimos en Estados Unidos. Después de hace 2 años formamos una empresa de distribución de productos de gas en gas stations, es decir, en gasolineras, y queremos saber si tenemos la oportunidad de tener otra vía legal para obtener una residencia. Para poderlo saber, la única manera que tienes es mandándome el currículum completo, la empresa, cuántos empleos has creado, qué tipo de productos son, si tal vez ustedes estudiaron algo que tiene que ver con administración de empresa o mercadeo,
hay que revisar realmente. Y tu propia empresa no te puede hacer una certificación laboral, eso no existe. Quien le diga si te puede hacer una certificación, tú eres tu propio jefe, tu propia empresa, eso sería básicamente fraudulento ante el Departamento de Labor. EB3 con fecha de prioridad octubre 25, esperando la aprobación del Departamento de Labores. Entré con parol humanitario, cambié a TPS y luego asilo pending. Es recomendable esperar en Estados Unidos la resolución de mi caso o de alguna otra vía para poder hacer ajustes una vez el boletín esté current. Me da miedo ir al consulado. Soy venezolano con derecho a una segunda nacionalidad por parte de padre o una adquirida. Ok, la entrada con parol humanitario, ya lo expliqué, no te permite hacer ajuste en Estados Unidos. El TPS, lamentablemente, ya saben mi opinión sobre el TPS. Tienes un asilo pendiente, yo te recomendaría continuar con tu asilo pendiente aquí, darle toda la continuidad a tu certificación laboral, no tengas miedo. Tu abogado de certificación laboral tiene para el momento en que vayas a ir a residencia, en estos momentos puede ser muy prematuro, hacer el análisis del proceso consular. ¿Por qué? Porque no sabemos si de aquí a ese momento ya te llamó inmigración, ya estás en corte, hay muchos factores que evaluar, pero puede ser prematuro determinarlos desde ahora. Entré en diciembre 2023 con INO 2020, perdón, con INO 24 por 6 meses hasta junio 2021. Apliqué para el TPS en mayo 2021, antes del vencimiento del INO 24, pero la aprobación fue en agosto 2022. He acumulado tiempo ilegal o cuenta desde la aplicación. No tienes ilegalidad, pero no tienes estatus por todo ese periodo de tiempo. Es decir, has estado autorizado. El TPS pendiente no da estatus. El estatus lo da a partir de la fecha de la aprobación, pero inmigración no te puede castigar diciéndote que tuviste ese año completo de ilegalidad. No es considerado una ilegalidad, es considerado una autorización pendiente. Es obligatorio para las personas que ya están en Estados Unidos y buscan hacer un ajuste de estatus, ya sea EB o H1, tener que salir del país y volver a entrar. Si estuvieron más de 180 días sin estatus, tengan mucho cuidado con esta pregunta. No es obligatorio salir y reentrar para limpiar los 180 días, pero tienes que tener mucho cuidado porque eso solamente existía para las personas beneficiarias de TPS que tenían permiso de viaje por TPS que ayudaba a durar ese tiempo. Si tú tienes más de 180 días, tú tienes una visa H1B aprobada y tienes que ir a sellarla a un consulado y tú lo que tenías era TPS, ten mucho cuidado si tienes más de 180 días, revísalo con el abogado que te hizo la H1, que te haga con un calendario al frente el conteo completo para que puedas salir con tranquilidad y no con el riesgo de que no se haya hecho el conteo correcto y sencillamente puedas estar acumulando estadía ilegal. Mi esposo y yo tenemos asilos en corte, entré con visa y apliqué al asilo menos de un mes después de que se me venció la INO 24. Menos de un mes, no importa, señores, puede ser un minuto después del vencimiento de la INO 24, ya para ellos lo hiciste fuera de estatus. Mi esposo entró por frontera, queremos aplicar a una EB2, si se llega a aprobar es muy difícil ajustar, hay opciones, podríamos ajustar por separado. Bueno, si tu esposo entró por frontera, no me dices aquí qué estatus tiene él al día de hoy, qué hizo él al día de hoy. Entró al asilo, aplicaste el asilo menos de un mes después del vencimiento de la INO 24, estás en corte. Dependiendo de cómo esté tu corte, de cómo, que sea lo que es estar en corte, sencillamente lo que podemos hacer es, podemos revisar tu corte, que no estés en fase de deportación, y una vez que tú estés aprobada de tu EB2, hacer un proceso consular. Pero eso hay que hacerle muy de la mano incluso con el abogado de corte, porque el abogado de que te haga EB1 o EB2 tiene que estar alineado con qué está pasando allí y el momento preciso para poder hacer el proceso consular. Tu esposo, si entró por frontera, él no puede ir a corte sino un perdón. Y tiene que haber una razón que lo califique para un perdón, que son diferentes las razones, pero no es que son ilimitadas. Hay muchas personas que yo les digo cuando tienen este escenario, esto aquí pasa un poco como los aviones. Tú primero te pones la máscara y después se la pones al de al lado. Después le salvas la vida al de al lado. Tal vez a ti te va a tocar hacer tu residencia, llegar a una ciudadanía y posterior a eso aplicar para que tu esposo aplique para una petición familiar y lo puedas llevar hasta allí si realmente tu meta a mediano y largo plazo es permanecer aquí en el país. Vamos a hacer un pequeño break
de 3 minutos, ¿ok? Solamente para los que necesitan tomar un poquito de agua, volverse a servir café o lo que sea. Y continuamos en 3 minutos, son las 12:26 hora Miami, estaríamos de vuelta a las 12:30. Vamos a darle el cuarto minuto, 12:30 hora Miami. Ir al Gracias. baño. Que ella siempre dice que si va a la corte, haga lo consular. Pero ¿Esto entonces funciona? ahí ¿Podemos hablar? quisiera preguntarle es que, ¿por qué no pedirle al oficial al juez que apruebe la I-485? Porque como es tan discrecional, sí se puede hacer, pero ellos muchas veces, como ella no lleva el caso ante la corte, entonces no se va a comprometer a eso. Pero podríamos preguntarle a ver qué dice. Sí, escríbele, mira, aquí lo. Pues es que es lo que siempre decimos a los clientes, antes de salir, mejor intenta y mejor que te digan que no. Claro, y si Porque dice qué que tal sí. que te digan que sí, hemos conocido muchísimos casos. Porque el juez sí puede aplicar Sí. todas las excepciones del caso. Es como lo que yo le Puede decía. decidir perdones, si se reclama jurisdicción, puede hacer lo que quiera. Sí, En lo único que no puede reclamarse jurisdicción es en la revisión del mérito, ni de la petición familiar como tal, pero ya en lo que tiene que ver con perdones y ajustes, sí. era lo que yo le decía a Johanna. Puede que la juez le dije, mira, te voy a decir exactamente por qué vas a orar. El día que vino. Le dije, ora para que la juez reciba esto y no lo revise. Porque en realidad si lo revisa te va a decir que no. Ora para que lo reciba, lo metan en tu Se archivo. relaje porque Porque tu corte es para el 2028. Que cuando te aprueben la EB1, entonces podemos enviar una carta diciéndole que tome decisiones y ahí cambia el panorama. Entonces, ora para que lo reciban y no lo revisen. Porque en verdad, como no la tienes aprobada, no tiene ninguna decisión que tomar. Entonces, lo que puede decir es no te la acepto porque tú no tienes una I-140 aprobada. Exactamente. Pero si no la revisan, tú quedas amparada bajo el I-485 y también tu hija. También pregunta que cuando niegan el I-485, pero está pendiente un asilo, que, o sea, caso de Rafael, que si lo puedes volver a solicitar. Sí, porque Que son ¿Cuántas casos veces muy- puedes solicitar el ajuste? Sí, me gustaría preguntar también el caso de César. ¿Pero cuál? Porque César, ese es, o sea, lo que pasa es que lo que hemos visto es que parece que cuando niegan la visa, el I-94 pierde vigencia. O sea, es como que, ok, te protegí por esos días, pero es como retroactivo. Tú no tenías nada más que te amparaba, entonces ya acumulaste presencia legal. Eso es lo que están diciendo como con Rafael. Por eso Claro, Rafael, eso es lo es que ella diferente dice, es porque un tiene- efecto que no era porque estabas autorizado para estar. Para estar. Sí, no tenías estatus definido, pero no tenías presencia irregular. Pero lo están tomando como así. Eso es una mala interpretación de la ley. Ahí sí que eso sí es, ni siquiera es discrecional, es arbitrario, es contrario a la ley. Ahí sí no hay duda al respecto. Porque César no hizo una renovación de la U1, porque se fue directo por la EB1. Porque el patrocinador Ya no lo... a ver, siguió trabajando con el patrocinador, pero ya No lo quiso. no lo quiso y empezaron a tener conflictos y de César abusaban mucho en esa empresa, pero mucho. ¿Sabes qué le pagaban? ¿Sabes cuánto le pagaban? Era director de marketing, claro, sí que era el que administraba la empresa, que la hizo crecer exponencialmente. Pagaban $2.500. Cuando Sí, yo lo conocí, cuando yo vi pensé, los recibos, cuando yo lo conocí, yo dije, no, este tipo gana de 8.000 en adelante.
semejante carga y responsabilidad. Trabajaba 24/7 y ese tipo, o sea, literalmente cuando se lo sacó ahí, lo sacó de Egipto, Así pasa. pero lo tenía muy amarrado a sus cosas. Entonces, bueno, él empezó a revisar la B1 desde antes, por eso solicitó la B1. Ay, ya volvió. Todas las que sean posibles que estén en el chat, que no estén repetidas, ¿ok? Si escuchan ya de que hablé de esto, sencillamente ya dense por respondidos en sus preguntas. Vamos a ir un poco hacia arriba para abordar también las que se hicieron al principio. ¿Habrá alguna extensión para uno poder aplicar para no tener que salir el 7 de noviembre? ¿Una extensión de qué? Está incompleta la pregunta. Entré por parol humanitario, fui protegida por parol, luego por TPS, soy del 2023, me he metido asilo, soy profesora de matemáticas, quería saber si tengo una opción. Mi esposo es ingeniero petrolero, ambos tenemos pasaportes vigentes, pero no continuamos trabajando en nuestras profesiones ya que emigraron a Panamá. Vivimos 6 años, las oportunidades con docentes eran muy limitadas, y en el caso de mi esposo no tuvo una alternativa. Antes de continuar, me estoy viendo forzada a meter un asilo, le agradezco que debo hacerlo sin él. Gracias por tu pregunta. Lo primero que tienes que mandar es el currículum, porque yo no tengo forma de solamente con decirme eres profesora de matemática, pero cuántos años de experiencia tienes, qué has hecho, has ayudado a otros, has sido tutora de tesis, has entrenado niños, a qué niveles de profesora de matemáticas y de educación, a nivel primario, a nivel secundario, a nivel universitario, no lo sé. Si me das tu currículum, si me lo mandas, y el de tu esposo también, nosotros tenemos muchos casos en el área de educación y de ingeniería, todas las ingenierías. Tenemos muchos casos en la firma que han tenido éxito. Entonces, definitivamente eso puede ser. Ahora bien, si ustedes no están trabajando su profesión, ¿ok? Y están en Estados Unidos, definitivamente o sales del país, esperas afuera, o tienes que hacer definitivamente, solamente si tienes mérito, un asilo político, mientras que te sale tu EB2 por interés nacional, si calificas. ¿Por qué si calificas? Por lo que te dije, tienes que mandarme el currículum. Y en segundo lugar, como ustedes no están trabajando en su campo, una EB1 no va a ser posible. Entonces, una EB1 que tiene el boletín de misa al día no la puedes someter, pues te la van a negar, porque al no estar trabajando en tu campo profesional, inmigración de inmediato la va a negar. Ok, aquí continuamos. Francisco González, ingresé a Estados Unidos con visa de turista en agosto 12 del 2019. Mi hijastra, ciudadana americana, solicitó una petición a mi esposa, a su madre, y a mí, a Rocío, se la aprobaron. Y a mí me fue negada porque no nos casamos antes de mi hijastra cumpliera 18 años de edad. Luego mi esposa con su residencia hizo la petición, siendo aprobado el 130, el 2021, me apegué al TPS hasta ahora. Bueno, Francisco, la buena noticia, bueno, te tengo una mala noticia y una buena noticia. Primero, no sé quién te hizo tu I-130 por tu hijastra, porque si la persona no conocía la ley, la hizo por desconocimiento y por esa razón te la negaron. Si para que un hijastro te pueda incluir a ti en esa petición, tú tenías que haber estado casado con tu esposa antes de los 18 años de edad. Y lo aclaro aquí para que todos tengan la información. Pero la buena noticia que te tengo es que la I-130 para esposos residentes acaba de avanzar importantemente, creo que hasta el mes de septiembre o octubre, justamente, ¿ok? Para el boletín de noviembre. Entonces tú puedes ya, los primeros días de noviembre, presentar tu ajuste de estatus, demuestras cómo has mantenido estatus, me estás diciendo que tenías TPS, etcétera, etcétera, tuviste un ajuste de estatus pendiente, ahí no acumulaste estadía ilegal, tienes que revisar bien la línea de tiempo y si todo está bien, puedes hacer tu ajuste de estatus pendiente y te puedes ir a residencia. En Venezuela, antes de que Víctor... Podría ser un luthier musical, tengo un caso de un luthier de guitarras. Si puedes, lo mencionaste hace unos minutos, me gustaría saber si la L1 es una opción debido a la dificultad ahora con la H1. María Inés, no sé, una opción de qué es la L1. La L1 solamente si trabajaste con la empresa foránea dentro de los últimos 3 años, mínimo 1 año a tiempo completo, y lo puedas demostrar y tiene que haber sido un trabajo de supervisor o de ejecutivo. ¿Okay? ¿Se puede saltar de un asilo a una visa O? No. No puedes saltar irte de un asilo a una visa O, no te lo van a aprobar.
Tú puedes saltar de un TPS venciéndose a una visa O, pero no de un asilo a un visa O. Si yo tengo un associate in business, actualmente trabajo en una farmacéutica en el área de finanzas, ellos podrían ser mis patrocinantes, probablemente sí, pero hay que revisar tu currículum. Recuerden que la O no es una H, que por tu ser profesional en tu campo ya calificas. La O es para una habilidad extraordinaria y tienes que tener ciertos méritos cumplidos ante inmigración, si no sencillamente te van a negar la petición. Dejo por aquí mi pregunta para cuando sea posible. Yo tengo una aplicación I-130, mi esposo es residente, yo entré con parol y apliqué en el 2024 para el TPS. Quisiera saber si yo aplico para realizar un ajuste de estatus. El problema es la entrada con parol. La entrada con parol no te va a permitir hacer ese ajuste hasta que tu esposo no sea ciudadano americano. Tienes que revisar cuando tu esposo sea ciudadano. Si se hace ciudadano pronto, le falta muy poco, te recomendaría esperar hasta allí, que él llegue a la ciudadanía, te hace una petición familiar y allí se van a poder ajustar estatus. En el caso específico de atletas, si es menor de edad, puede tener la visa de talento y sería con su representante. Un atleta, Sí, sí, claro, para el caso de la visa O, sí. Marisela. Tengo certificación laboral y 140 aprobada en agosto 2025, mi fecha de prioridad está vigente, entré con visa de turista, introduje y presenté el asilo y no he acumulado días de ilegalidad, soy TPS 2021, ¿qué me recomienda? Bueno, si ya tienes la visa, el boletín de visas a tu favor, 2021 el TPS, y no tienes ningún tipo de estadía sin legalidad en el país, podrías intentar un asilo político, un ajuste de estatus, pero hay que revisar cuánto tiempo has estado con el asilo político pendiente. Asumo que está pendiente todavía, que no estás en corte. Tengo TPS 2021, ¿será que podré aplicar a la O? Así este destiempo, puedes aplicar antes del vencimiento del TPS 2021. Tendrías que madrugar. Las visas de talento son solo para artistas deportistas que hay del rubro culinario, chef, pastelero, maestro, cervecero, toda esa persona. Yo incluso he hecho visados O para ingenieros, para técnicos superiores en el área petrolera. Hemos hecho visados O, no solamente se han hecho con éxito. ¿Qué? Ingresó con visa de estudiante en el 17, a los 3 meses cambio de asilo, nunca de embargo de entrevista, el asilo sigue pendiente. Adicionalmente, su padre la pide antes de cumplir los 21 años con una I-130. Ya la fecha está current. El proceso 2021 nunca lo aprobaron, quedó pendiente, puedo ajustar. Puedes intentar el ajuste dentro de Estados Unidos porque pareciera de que no tienes ilegalidad. Pero recuerda que siempre inmigración te va a poder pelear un poco el tema del asilo pendiente, que no es un estatus migratorio. Acordémonos siempre de esto. El asilo pendiente no es un estatus migratorio, es una autorización de permanencia en el país. Y eso te puede salir en el momento en que inmigración esté haciendo el análisis. Si tu papá te aplicó antes de cumplir los 21 años y siempre mantuviste estatus y ya está la fecha al día, puedes aplicar sin ningún problema. Pero como has tenido un asilo pendiente, tienes que revisar con el abogado que te hizo la I-130 la explicación, o si un proceso consular sería lo más inteligente. No tengo L1A, pero tengo 4 años trabajando para una empresa colombiana. Podría aplicar para la visa EB1C. Tengo asilo pendiente y TPS 2021. No, porque tienes que tener la EB1A, la L1 previamente. Pero si la empresa ya tienes años trabajando aquí, tal vez no es una EB1, tal vez puedes hacer una EB2 por interés nacional, tú sola, o si es con la empresa, puedes hacer una certificación laboral. O sea que para la I-130 también aplica... Salí de Venezuela hace 7 años, 4 años en Colombia y 3 en Estados Unidos, varios cursos, soy investigador penal, pero no trabajé mucho, pero tengo mi título. Nunca he acudido a un abogado, pero tengo asilo, entré por frontera, necesito ayuda. Rafael, no sé, ¿entraste por frontera en qué? ¿Qué tipo de parol te dieron? Recordemos que hay unos parol que te permiten hacer un proceso consular, hay otro tipo de parol que te permiten ajustar estatus el día que tengas una EB2 aprobada. Tienes que hacer esa revisión y tienes que mandar el currículum, obviamente. Yo estaba en asilo de mis padres y tengo TPS que se vence en noviembre, pero en marzo me casé con un residente que obtendrá su ciudadanía a mediados del 2027. En junio 17 se hizo la I-130 y en julio 8 mis padres tuvieron la entrevista de asilo, de la cual no les han dado respuesta aún. ¿Cuál será mi mejor alternativa, sabiendo que el TPS lo tendré vigente hasta noviembre 7 y me quedaré sin estatus? Bueno, y como te casaste con una persona residente permanente y tienes una I-130 pendiente,
puedes intentar por ahora, tal vez revísalo con tu abogado de inmigración. Siempre me gusta que lo revisen con el abogado porque el abogado que tomó el caso es el que tiene toda la información de ese cliente, todo ese perfil profesional y migratorio, ¿ok? ¿Qué ha pasado, qué no ha pasado, si la persona trabaja o no trabaja? Yo aquí lo que estoy, y quiero aclarar siempre que esto es completamente con fines educativos, para que ustedes se eduquen y tengan la información en mano de las alternativas que podrían estar manejando con las firmas que llevan sus casos, ¿ok? Puedes revisar con el abogado las fechas de tu I-130, cuando aplicaste el asilo, eras menor de edad. Recordemos que los menores de edad, el hecho de que no acumulen estadía ilegal no significa de que han mantenido estatus, son dos cosas completamente diferentes. Puedes revisar si puedes tener la alternativa de de un ajuste de estatus o más bien esperar la aplicación de tus padres. El problema es que como ya tú estás casado y tus padres fueron a la entrevista de asilo, es posible que a ti no te lo quieran aprobar porque al tú haber cambiado el estatus de soltera a casada, ya descalificas para ser una beneficiaria inmediata de ese proceso de asilo, pero tienes que revisarlo. Lo mismo con el abogado de inmigración de asilo. No sé si ellos fueron a la entrevista antes de que tú te casaras o después de que te casaras. Entrada con visa de turista, asilo enviado dentro de la I-94, tengo TPS, EB2 en espera, visa boletín, casi cubre, okay, casi cubre no cubre. Podría enviar el ajuste en el momento en que esté a favor apoyándome la 245K. Si tienes un asilo enviado desde el 2021, un asilo pendiente, la 245K no va a hacer nada ahí. Señores, la 245K solamente aplica para cuando has mantenido estatus migratorio y se te va a vencer. Por ejemplo, TPS 2021 se vence en noviembre 7. Si usted hace su ajuste de estatus y usted no tiene un montón de meses anteriores sin estatus, un año, 2 años, 10 años, 10 meses, lo que sea, usted puede hacer uso de la 245K, que no es una visa, es una provisión de la ley de inmigración. Importa si eres dentista con 16 años de experiencia, pero considerada relevante en Venezuela, tiene que ser aquí. No importa dónde sea la experiencia, en ninguna parte de la ley dice que la experiencia tiene que ser en Estados Unidos. La empresa, nosotros tenemos clientes desde Vietnam hasta Paraguay y Uruguay, ¿ok? Entonces, no tiene nada que ver a dónde sea la experiencia. Lo que importa es que la puedas comprobar. Si es como dentista, comprueba tu experiencia como dentista. Aquí llevo un año trabajando en el campo de golf. No sé si eso ayude como para pedir estatus. No sé qué haces allí, si eres el maestro de los golfistas, si entrenas a otros, si has sido golfista toda la vida y tienes premios. No lo sé, muy poca información la que me estás dando. En caso de las personas que tienen una maestría sin concluir o sea en fase de tesis es válido, no, tienes que tener el título en la mano. Entré con paro humanitario 2023, TPS, febrero de este año metí asilo, soy odontólogo, trabajo en una clínica dental y mi empleador desea pedirme para una visa. ¿Puedo aplicar una B2? Probablemente puedas aplicar una B2. Tendré tiempo para aplicar para una certificación laboral, TPS 2021. Las certificaciones laborales ya lo expliqué, todo lo que se demoran. Si tienes TPS 2021 y no tienes otro proceso o estés presentando otro proceso que te permita continuar de forma legal, lamentablemente una certificación laboral ni ninguna visa de empleo te va a permitir llegar a residencia. Te van a negar la residencia si excedes más de 180 días sin estatus en el país. Si trabajo para una iglesia católica, ¿puedo tener una certificación laboral? Tienes que preguntarle a la iglesia católica a ver si te quiere pedir, eso no lo sé. Mi nombre es José Colmenares, entré al país visa de turista en el 2019, mi esposo me añadió a su solicitud de asilo, ya se hizo residente permanente en el 23, porque su hija se hizo ciudadana y la pidió, por lo que su solicitud de asilo fue eliminada. Entonces yo pedí el asilo, pedí TPS, hicimos la petición familiar el 23 de marzo del 2024 y todavía no hemos recibido respuesta. Ahora pierdo el TPS, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay que revisar tu I-130, la estadía anterior, qué tanto tiempo estuviste fuera de estatus. Recordemos que la I-130 llegó el boletín el de noviembre casi a la fecha. Está casi corre. Entonces hay personas que van a poder allí ajustar estatus, pero hay que revisar ese estatus anterior. Si no, el hecho de que tu esposa tuvo residencia y ella era la principal del asilo al que tú te acogiste, te puedes calificar para presentar un asilo extemporáneo. Tienes que revisarlo con un abogado de inmigración experto en asilo.
Si se paga la modalidad Express en USCIS, puede que tu caso tenga una respuesta más rápida. Depende del caso, es recomendable, depende de otros casos, no es recomendable. Siempre que la pagues vas a tener la respuesta más rápida, pero no necesariamente la que estás esperando. A veces deciden los casos de una manera bastante ligera y no necesariamente te mandan una aprobación, siendo que era un caso viable que podía ser aprobado. Soy residente, asilo aprobado, y mi esposo tiene asilo pendiente y TPS del 2023. Ya introduje la I-130 y me llegó el recibido. ¿Puedo ajustar el estatus de él? No sé el tiempo que ha estado tu esposo sin estatus migratorio, ya esto lo respondí. Si hay tiempo, quisiera saber, solo cuento con TPS 21, visa DD desde el 2019, llegó pandemia, luego me quedé un año sin estatus, luego apliqué al DD, luego al TPS, pero antes de llegar a USA viví en Colombia 3 años y tengo doble nacionalidad. Si tienes 1 año, 2 años sin estatus, no te recomiendo hacer ninguna visa, ni EB1, EB2, ninguna de estas. Lo único que probablemente te pudiera salvar es que tengas méritos para un asilo, tengas un asilo sólido, lo puedas presentar extemporáneo, pero tienes que justificar por qué no hiciste el asilo en el tiempo en que entraste y tengas éxito con ese asilo o estés casado con una persona de Estados Unidos. Asilo político en corte, tengo primera corte en noviembre en Los Ángeles, Estados Unidos, TPS, hice EB2 y fue negada en agosto. Ahora estoy procesando una nueva EB2, pero el asilo está en corte ya corriendo más rápido que hago. Mi abogada me dice que no debemos de ir a Los Ángeles porque ya pidió el cambio del venue a California, de California a Florida, pero no ha respondido. Tienes que revisarlo mucho con tu abogada. Si no tienes un caso de deportación ya, podrías, al estar en corte, podrías eventualmente hacer un caso consular, pero no conozco el tiempo que has estado sin estatus en el país. Todo ese conteo hay que hacerlo, tu abogada me imagino lo está haciendo, y si te está aconsejando que no hagas un premium, yo te aconsejaría lo mismo. Si tienes el caso ya presentado en migración, nunca hagas un procesamiento premium. Ya envié el currículum hace tiempo, me pidieron más especificaciones, pero no sé bien cómo expresarme mejor. Hay algo que pueda hacer para tener una cita 360. ¿Qué precio tiene la cita? La cita 360 tiene un precio de $200 y lo que tienes que hacer es, si es para EB2, tienes que arreglar el currículum, obligatoriamente. Allí no podemos hacer más nada. Yo tengo una guía de currículum que se da gratuita por Instagram, la puedes solicitar y se la podemos pedir, es un PDF, por allí te puedes guiar. Incluso yo hice una clase de currículum que está en la página del centro de entrenamiento. Ok, voy a bajar ahora porque están ya bastante repetidas las preguntas. El asilo lo pusimos en noviembre de 2021 antes de la I-94, pero no dice qué más. Por favor, agradezco mucho atención a mi consulta. Ingresé Hay gente que no sabe esa pregunta. en el 2018, asilo pendiente, en el 2018 TPS EB3 con 140 aprobada, con fecha de prioridad octubre 2023, que debo hacer para la provisión 245. Ya dije que con asilo pendiente 2018 no puedes hacer uso de la 245. La 245 no es por el periodo que has estado en Estados Unidos autorizado de estatus, ¿ok? Es por el periodo en que se terminó el estatus. A partir de allí, 180 días. ¿Qué significa esto? Usted entró a Estados Unidos con una I-94. Dentro de la I-94 hiciste una visa de estudio. Dentro de la visa de estudio aplicaste a TPS. Te aprobaron el TPS y se te vence en noviembre 7 y tienes una EB2 por interés nacional con fecha a favor, o tienes una EB1 o una certificación laboral con fecha a favor, puedes presentar tu I-485 basado en esa petición, en esa I-140. Pero no puede ser alguien que tiene 1 año, 2 años, 3 años, un asilo pendiente, que ahora quiera hacer una 245K. Tampoco lo pueden hacer personas que entraron con un paro humanitario. La guía del currículum la pueden pedir vía Instagram y lo podemos hacer. Mi esposo es técnico en plomería, tiene más de 20 años de experiencia, entró con visa en el 2017, solicitó asilo en marzo de 2020. Me imagino yo 28, porque 18, porque dice 28. TPS 2021, el asilo fue enviado a corte y luego le cerraron porque teníamos el TPS. El jefe quería ayudarlo con la certificación laboral. Ok, este es interesante. Esta pregunta, la certificación laboral lo puedes hacer. Lo que tienes que revisar es cómo volver a tener algún estatus, al menos o reabrir ese asilo o volverlo a presentar porque fue cerrado en corte porque tenían TPS. Esto es muy clásico ahorita.
Muchos venezolanos, sobre todo por tener TPS, les desestimaron o cerraron administrativamente sus asilos. Tienen que hablar con su abogado de asilo político para volver a presentar el caso. Que el caso vuelva a estar en el docket de corte si están en corte, porque eso es lo que les va a permitir continuar en el país mientras hacen otro proceso. No pueden demorarse más de 180 días. Esa es la fecha. Ojo, los 180 días no son un perdón de que vas a estar en Estados Unidos y vas a salir y no pasó nada, ¿no? Ya tienes aquí tiempo sin estatus. Lo que hace es que permite suspender la posibilidad de tener ese castigo de los 3 a 10 años. De eso es que se trata los 180 días. Soy contadora con posgrado en auditoría, entregué en 2018 con visa de turismo, pedí asilo, 3 meses vencido en 1994, tengo asilo aún pendiente, califico una EB2, aún con 90 días fuera de estatus. Ok, Maylin, para las personas que aplicaron al asilo político fuera de la I-94, pero dentro del año, es decir, dentro de los 180 días siguientes a la expiración de la I-94, tienen la posibilidad, ok, de hacer una EB1, una EB2, una certificación laboral. Pueden hacerlo. El cambio es que no vas a poder ajustar estatus en Estados Unidos. Tienes obligatoriamente que hacer un proceso consular para el que vas a salir, como yo lo expliqué, con un permiso de asilo político, etcétera, etcétera. Ese es el único cambio. No puedes ajustar aquí adentro de Estados Unidos, no te lo van a aprobar. Y si no quieres salir porque tienes terror a salir y no puedes ajustar estatus, pues te toca continuar con un asilo político donde sabemos perfectamente cuáles son las estadísticas de las aprobaciones de asilo político en Estados Unidos. Oscilan de 8 a 9% a nivel nacional. Si aprueban mi cambio de estatus por EB2, puedo defender mi caso de asilo pendiente para dar protección a mi hijo, ahora mayor de edad. El asilo se defenderá ante USCIS o en corte. No sé de qué me está hablando usted, señor Zulbarán, sobre un asilo en corte o USCIS. Eso tiene que revisarlo con su abogado de asilo. Los asilos afirmativos se presentan ante USCIS y tiene que ir a la entrevista con USCIS. Y si USCIS no considera que usted tiene méritos para ese asilo, lo va a referir a corte y va a iniciar un proceso de remoción del país. Pero si a la persona le aprueban una I-485, es decir, una residencia, les pongo este otro escenario, hay muchas personas que tienen un asilo político pendiente y se casan con una persona ciudadana americana. ¿Ok? O tienen un asilo político pendiente y les aprueban un visado de EB1, EB2 o certificación laboral. Si les aprueban su residencia, ustedes tienen que mandar una carta a inmigración solicitando el cierre de ese asilo político. Pues nos quedan solamente 5 minutos ya para terminar. Entro a la 1. Les voy a terminar, antes de finalizar, les quiero decir 2 cosas. 245 como provisión requiere aplicación a través de un proceso en específico. ¿En qué momento aplica? Aplica si usted tiene una entrada legal al país. Usted ha mantenido estatus, TPS, estudiante, I-94, L1, lo que sea, visa E2, de inversión, lo que sea. Y usted va a aplicar basada en una visa de empleo, no es para los familiares, no es para los asilos, no es para el paro humanitario, nada de eso. De empleo dentro de los 180 días posteriores al vencimiento del estatus. No se compliquen con más cosas, no lo rebusquen más, porque esa es la 245K. No es una visa, no es que usted va a aplicar a la 245K, eso no existe, ¿ok? Usted marca en la aplicación de la I-485, ¿ok? La está haciendo basada en empleo y el abogado debe hacer el argumento de la 245K porque usted está aplicando en ese Pues momento. te iba a decir porque no la encontramos en el I-4. Yo la Eh, puse a buscar, no la vi. Estás Ah, en ese es- 245. Puedo con una EB1 presenté el asilo después del año. Si presentaste el asilo después del año porque mantuviste I-94 o un estatus. Otro ejemplo, entré con visa de estudios, estuve aquí 3 años en Estados Unidos y después me di cuenta que me estaban persiguiendo en mi país y presenté un asilo. Un asilo fuera del año, pero mantuviste estatus. Si tú haces el asilo fuera del año, tienes que comprobar que estabas dentro de las razones o causas excepcionales para haber presentado ese asilo. Si tú te demoraste más de 180 días sin legalidad en el país, sin ningún estatus en el país, y presentaste el asilo, no hagas una visa basada en empleo
porque no van a aprobar la residencia, la van a negar ni aquí en Estados Unidos ni consular, no hay forma de lograrlo. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan claro. Ahora, aquí les comento, ¿ok? Aquí hay un código que les voy a dejar, es un bono que quise darle a las personas que se inscribieron al día de hoy. Pero yo sí Se tengo llama una Mastermind clase, yo soñé con ella 25, un haciendo código negocios válido hasta el internacionales. 31 Porque yo de le conté octubre a del ella que yo 2025 soñé con Yesenia para y aquellas haciendo un personas que quieran enviar el currículum trato. Muy y chistoso. nosotros lo revisemos. Ahí está el correo electrónico curriculum@yaconalaw.com. Pueden enviar el currículum allí con ese código. Solamente si califica, no es para todas las personas que escriben, solamente para el que califica y utilice el código porque estuvo en este mastermind, no es que se lo van a dar al vecino, al amigo y al otro, porque nosotros tenemos el roster o la lista de las personas que estaban inscritas, ¿ok? Van a poder tener, voy a sacar unos cupos limitados, no es que tengo 200 cupos, tengo cupos limitados, 2 días habilitados para hacer citas 360, que van a tener igual el costo de los $200, pero van a ser mucho más cercanas. Mis citas actualmente en la firma están para el día enero del 2026. Estas citas que he habilitado son definitivamente mucho más cercanas. No tengo exactamente en la cabeza en este momento el día que habilité, pero es para dentro de varias semanas. Entonces, si usted califica porque mandó el currículum, lo mandó antes del 31 de octubre de 2025 y manda el código, usted va a tener la alternativa de tener una cita más cercana conmigo. Espero que esta información les haya dado la información que estaban buscando el día de hoy. Ayuden a sus familiares. No se queden en el análisis parálisis, como esta mañana lo decía yo en mis redes sociales. Lastimosamente, los seres humanos por naturaleza somos procrastinadores. Y eso nos hace dejar para después, y puede ser que el después sea muy tarde. Les agradezco enormemente, infinitamente a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Como les digo, vamos hacia adelante, vamos a salir del coma migratorio, pero la salida del coma migratorio ni la vacuna de solución del coma migratorio les va a llegar acostados en la cama sin hacer nada. Gracias y que tengan un feliz sábado. Sí, porque entonces